referirnos a las inmunodeficiencias. Su nombre ya dice qué significa, ¿no? A ver, falta de alguno de los componentes del sistema inmunológico. A eso se refiere a la inmunodeficiencia. Derivan de la falta o fallo de las funciones inmunológicas normales. Las inmunodeficiencias pueden ser causadas por problemas genéticos o por agentes diversos relacionados con la vida diaria. De acuerdo a esto, las inmunodeficiencias se dividen en primarias y secundarias. Las primarias se deben a defectos intrínsecos, generalmente son de origen genético. En cambio, las inmunodeficiencias secundarias derivan de factores extrínsecos, como por efecto de algunos fármacos, radiaciones, desnutrición, malnutrición, infecciones, alguna deficiencia en alguna etapa fisiológica. A su vez, las inmunodeficiencias se dividen de otra manera, también no es la única forma. Otra forma de dividirlas estas o clasificarlas son como inmunodeficiencias no específicas y específicas. Las no específicas se refieren a diversas alteraciones relacionadas con la inmunidad innata, cuando falta algunos componentes de la inmunidad innata y no cumplen la misma función. En cambio, la específica corresponden a disfunciones de los linfocitos T y otra forma de clasificar a las inmunodeficiencias. Vamos a referirnos a algunas inmunodeficiencias primarias, humorales, porque las secundarias se deben sobre todo a la alimentación, algunos fármacos, etcétera, que se corrigen evitando el consumo de esos fármacos, con una buena alimentación, con el aumento de las actividades inmunológicas por inyecciones de inmunoglobulinas. Entonces se corrigen esas. En cambio, las primarias, relacionadas fundamentalmente con alteraciones genéticas, entre este grupo tenemos, por ejemplo, la deficiencia de la inmunoglobulina A, el síndrome de hiperinmunoglobulina M, que se da por deleciones en el gen de las células de los linfocitos T a nivel de la porción GP39. Algunos ejemplos de la deficiencia de los linfocitos T son el síndrome de George, que deriva este proceso por alteraciones a nivel embrionario. Otra inmunodeficiencia es la ataxia telangiectasia, que se da porque hay una mala reparación en el proceso de síntesis de DNA. También hay inmunodeficiencias graves combinadas, en donde no solo se alteran componentes de la inmunidad innata como las natural killer, sino también los linfocitos B, los linfocitos T, o para la deficiencia de algunas enzimas como la adenosina desaminasa. Otra patología de inmunodeficiencia es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Se da esto en pacientes que carecen de la cialoforina. La cialoforina es una proteína que está presente en la membrana de ciertas células, especialmente los glóbulos rojos, y afectan también en el sistema inmunológico. Otra inmunodeficiencia es la ataxia telangiectasia. Algunas inmunodeficiencias por alteraciones de la inmunidad innata se dan sobre todo porque esta enzima, la adenosíndinucleótido de nicotinamida oxidasa fosfatada, evita que las células fagocíticas formen adecuadamente los gránulos tóxicos. Si bien los fagocitos fagocitan a los antígenos, a los microorganismos que penetran a un huésped, pero esos venenos que vierten no son efectivos porque esta enzima está reducida en ellos. Algunas patologías de inmunodeficiencia también se dan porque a nivel de la subunidad CD18 de las integrinas no permiten la unión adecuada entre los linfocitos TCD8 y las células presentadoras de antígeno.
O también algunas inmunodeficiencias se dan por defectos de las proteínas del sistema de complemento. Vamos a referirnos a algunas inmunodeficiencias primarias que se dan sobre todo por alteraciones ligadas al cromosoma X o las autosómicas recesivas. Aquellas inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X, una alteración, son la hipogamaglobulinemia, la inmunodeficiencia con inmunoglobulina M, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la enfermedad linfoproliferativa, la deficiencia del modulador esencial del factor nuclear kappa, que lleva a una enfermedad granulomatosa crónica. Son patologías relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia ligada al cromosoma X. Otras inmunodeficiencias, las autosómicas recesivas, relacionadas especialmente también con procesos recesivos alterados, por ejemplo, por la carencia de la enzima adenosindesaminasa, por deficiencia de la nucleósido fosforal liasa, se va a producir la ataxia telangiectasia. Vamos a detallar luego qué alteraciones se producen, como de algunas inmunodeficiencias comunes. También la enfermedad de DiGeorge se da por deficiencia del antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad, por deficiencia del gen Artemis, de las cadenas receptoras 1, 2 del interferón alfa, de las cadenas alfa del receptor de interleuquina 7. Y decía, las inmunodeficiencias secundarias se dan por factores extrínsecos, una mala alimentación, una malnutrición, por algunas etapas en la vida, la infancia, la ancianidad, por algunos agentes físicos, químicos, tóxicos, algunos fármacos citotóxicos. En este grupo se encuentran las infecciones virales como las producidas por el VIH. En las etapas de la vida, algunas etapas de la vida se producen inmunodeficiencias, por ejemplo, en la infancia, en la ancianidad. En la infancia los niños no tienen tendencia a alimentarse bien. Si los padres no les dan un orden en una dieta adecuada y una exigencia en la dieta adecuada, ellos solo comerían chocolates y dulces, ¿no es cierto?, que es lo que les gusta, y se produce inmunodeficiencias. Los ancianos también piensan que se van a morir mañana y mejor comer lo que más les gusta y no se nutren adecuadamente. Para que la persona tenga el sistema inmunológico en forma adecuada, debe consumir cada día en dosis adecuada carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas hidrosolubles, liposolubles, minerales, los macro y los micro minerales todos los días, además de la fibra, y hacer ejercicios. Por lo menos 20 minutos al día hay que hacer ejercicios. Entonces, una persona no va a tener una inmunodeficiencia. Estas inmunodeficiencias secundarias son corregibles, por ejemplo, cuando se administran en forma adecuada los alimentos, cuando se administra inmunoglobulinas. También se hace que estas inmunodeficiencias secundarias se reviertan. Pero las que no se revierten son las que están relacionadas con alteraciones genéticas. Otra inmunodeficiencia es la producida por el VIH, y hemos mencionado que el VIH infecta a los linfocitos TCD4, evitan que los linfocitos T helper 0, 1, 2 procesen la memoria. Entonces no hay quien active a los linfocitos B y a los T. Entonces no se desarrolla la inmunidad humoral ni celular y se produce una inmunosupresión, y estas personas que ya desarrollan la patología mueren por alguna infección oportunista abrumadora que le va a llevar a la muerte, una gripe, una diarrea. Felizmente ahora ya está controlado esto con el uso de las acetamimidinas, que inhibe el proceso de proliferación del VIH. No los mata, pero inhibe la proliferación.
Las inmunodeficiencias secundarias, decía, son corregibles con tratamientos adecuados. Las primarias, vamos a dar unos ejemplos de las más comunes, las relacionadas con alteraciones genéticas. Reitero, son ejemplos de las inmunodeficiencias más comunes. Una inmunodeficiencia común es la de Bruton, se llama también hipogamaglobulinemia ligada al factor X. Este tipo de síndrome, inmunodeficiencia, se da porque los linfocitos B están alterados, no se producen en cantidad suficiente, entonces no se desarrolla la inmunidad humoral. No hay cantidad suficiente de inmunoglobulina G, M, I, A, no se detecta, aunque la inmunidad celular está relativamente normal. Entonces no hay defensa de anticuerpos en este tipo de síndrome, el síndrome de Bruton. Reitero, está relacionada con alteraciones en el cromosoma X. En este síndrome de Bruton, generalmente se producen infecciones piógenas recurrentes. Cualquier herida que se haga, cualquier afección que tenga estos niños, de más o menos este síndrome de Bruton se manifiesta generalmente a los 9 y 12 meses de vida. Cualquier heridita que se haga, cualquier infección que tengan, va a ser piógena, va a desarrollar pus. ¿Por qué? Porque no tienen anticuerpos para controlar el proceso infeccioso. Pueden ser atacados por la Haemococcus influenza, Streptococcus pneumoniae. Estos niños que padecen del síndrome de Bruton padecen de viremias permanentes, o sea, son afectados permanentemente por virus, tanto de la polio. Este tipo de síndrome se puede controlar con la administración de inmunoglobulinas. Otro síndrome de inmunodeficiencia, reitero, ejemplos de los más comunes, el síndrome de George. A diferencia del anterior, en este síndrome, los linfocitos TCD8 están disminuidos. En sí, los linfocitos citotóxicos. No hay una respuesta de la inmunidad celular, aunque la inmunidad humoral está normal. En este tipo de patologías se da sobre todo porque hay ausencia de timo, hay hipoplasia tímica, o las paratiroides están dañadas, o hay anomalías en los grandes vasos sanguíneos, o las áreas paracorticales y regiones del timo muestran deplexión, están dañados, o hay disformogénesis en la tercera y cuarta bolsa faríngea. Los linfocitos T no se activan, entonces no se produce la inmunidad celular en este síndrome de George. Este síndrome generalmente conduce a lesiones cardíacas, se da por herencia autosómica recesiva, está relacionada también con el cromosoma 22, los linfocitos T están disminuidos, pero las inmunoglobulinas están normales. Otra inmunodeficiencia, la enfermedad granulomatosa crónica, que se abrevia así como EGC, generalmente es fatal cuando no se detecta oportunamente esta inmunodeficiencia. Cuando hay una infección, se producen infecciones supurativas crónicas, siempre con pus, lleva a hepatomegalia, con abscesos hepáticos. Hay una hipergamaglobulinemia, están aumentados las inmunoglobulinas, neumonía, dermatitis antes del año de edad. También están relacionados con alteraciones a nivel del cromosoma X. En este tipo de enfermedad, esta inmunodeficiencia, los neutrófilos son incapaces de destruir al agente patógeno. Hasta pueden engullirlos, pero no los destruyen, debido a que en estos, esta enzima, la fosfato de adenina-nucleótido de dicotinamida reducido, está alterada. Esta enzima
evita, como no hay en cantidad adecuada, evita que se formen adecuadamente los tóxicos de los neutrófilos. Esos gránulos, hemos visto que tienen varios gránulos, ¿no? Gránulos primarios, secundarios, con venenos. Sus venenos no son efectivos. Por más que engulla al agente patógeno, no lo destruye. Por más que viertan sus venenos sobre ellos, no los destruye. Esto se da sobre todo porque esta enzima, la fosfatoadenidinnucleótido de nicotinamida oxidasa, interviene en un proceso defectuoso de transferencia de electrones en la cadena transportadora de electrones. Otra inmunodeficiencia, la inmunodeficiencia severa combinada ligada al factor X. En este tipo de inmunodeficiencia hay ausencia profunda de los linfocitos T y B. O sea, está alterada la inmunidad humoral y la celular. Entonces, este tipo de inmunodeficiencia severa es común en niños, y en este tipo de inmunodeficiencia no hay una buena percepción de la interleuquina 2, 4, 7, 9, 15 y la 21. Este síndrome de inmunodeficiencia severa combinada se da generalmente en los niños después de que estos cumplen 3 meses. Estos adolecen de diarrea, tos persistente, hay un fallo en el crecimiento. Aparentemente este tipo de afección es muy grave. Si no se lo detecta adecuadamente, los niños mueren por varicela, por herpes, por adenovirus, por citomegalovirus, por una afección de Giardia lamblia. En este tipo de inmunodeficiencia se produce una linfopenia profunda. No hay linfocitos, no hay. ¿Cuál es el valor normal de linfocitos? Nada. Entonces están disminuidos, totalmente disminuidos. A veces ni siquiera hay 2%. Las natural killer a veces están normales, altas, pero no son suficientes para defender contra la agresión de ciertos antígenos. En estas hay otras inmunodeficiencias severas combinadas, son menos graves, se dan por una herencia autosómica recesiva. Esto se da porque hay también deficiencia en algunas enzimas, como la adenosina desaminasa, que se produce en la degradación de las purinas en los ácidos nucleicos, o porque hay una disminución de otra enzima, que es la purina nucleósido fosforilasa. Un tipo de esta inmunodeficiencia severa combinada es la ataxia telangiectasia. Este tipo de inmunodeficiencia produce anormalidades no solo en el sistema inmunológico, sino también producen alteraciones neurológicas, endocrinológicas, hepáticas, cutáneas. Están relacionadas sobre todo con el cromosoma 11. En este tipo de inmunodeficiencia, sobre todo hay una deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A está en las mucosas, hemos visto. Entonces no hay defensa en las mucosas, hay una hipogamaglobulinemia y hay una disfunción de los linfocitos T de moderada a grave. No hay ausencia total de linfocitos T, va de moderada a grave. En este tipo de inmunodeficiencia hay una alta incidencia de neoplasias. El timo es hipoplásico o defectuoso. Se puede producir una ataxia cerebral progresiva. Hay complicaciones pulmonares, infecciones senopulmonares, fibrosis. Es el tema de inmunodeficiencias. He dado ejemplos de las inmunodeficiencias más comunes, aunque hay muchas más.